Bueno, buenos días a todos. El tema que yo voy a dar es el rol del laboratorio de hemostasis y pruebas viscoelásticas en el manejo de la hemorragia postparto. Bueno, antes que nada agradecer al grupo de acceso y al grupo CAT por la invitación y bueno, no poseo conflictos internos. Bueno, la hemorragia postparto es una urgencia obstétrica mayor, una de las principales causas de morbimortalidad en América Latina. Requiere una respuesta rápida, coordinada y basada en la evidencia. Se define, o sea, se la diagnostica de manera clínica y se define como hemorragia postparto menor, aquella donde hay una pérdida hemática entre 500 y 1000 mililitros sin signos clínicos de shock, y severo grave cuando ese sangrado es mayor a 1000 o hay presencia de signos clínicos de shock, que se conoce como sangrado obstétrico masivo. Existen diferentes causas, se denominan las 4T, los grupos, por lo que es trastornos de la contractibilidad uterina, restos y adherencias placentarias, traumatismo del tracto genital y trastornos de la coagulación. Más del 70% de las causas se deben a lo que son trastornos en el tono, como la atonía uterina, y solo el... Perdón. Y solo menos de un 5% se deben a lo que son trastornos de la coagulación, que pueden ser trastornos congénitos, como enfermedad de von Willebrand, o trastornos adquiridos. Dentro de los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo bajo, como la multiparidad, un hematocrito menor al 30%, edad materna avanzada, y factores de riesgo alto como placenta previa, antecedentes de hemorragia postparto o gestación múltiple. Sin embargo, la valoración prenatal solamente predice el 40% de los casos. Entonces, esta diversidad de desencadenantes hace que sea una patología difícil de predecir. Generalmente, cuando se instaura un episodio de hemorragia postparto, suele tener una misma progresión. Hay un sangrado, pérdida y consumo de factores que se ve exacerbado por una coagulopatía dilucional debido a la necesidad de la reposición para mantener la presión y la perfusión de los órganos. Entonces, una rápida corrección de esta coagulopatía se vuelve crucial para poder controlar el sangrado y tener mejores resultados. ¿Cuál es el aporte que hace el laboratorio en la hemorragia postparto? Antes de comenzar a ver cuál es el rol que cumple el laboratorio, es importante recordar que el embarazo es un estado fisiológicamente hipercoagulable. Es decir, no es una patología, sino que es una adaptación fisiológica que hace el organismo con el fin de prevenir y evitar, de proteger a la mujer del sangrado en el parto y en el posparto. Entonces, esto está bien investigado por diferentes grupos a lo largo del embarazo. Se producen modificaciones en el sistema hemostático. Yo les traje acá este gráfico que me pareció muy didáctico, como algunos factores aumentan sus niveles, como ser el factor de von Willebrand, el fibrinógeno, el factor 8, mientras que algunos inhibidores naturales, como la proteína S, disminuyen. Esto hace, todo se mantiene en un equilibrio, es decir, hay un equilibrio hemostático, pero el sistema está preparado para reaccionar de manera más rápida frente a un sangrado. Esto hace mandatorio que el laboratorio debe utilizar valores de referencia adecuados para las mujeres embarazadas y a su vez dividirlo según el trimestre en el que se encuentra. No se pueden utilizar los valores de referencia para la población adulta. Fíjense, esta investigación es un trabajo prospectivo realizado en 301 pacientes, mujeres. Ellos midieron diferentes parámetros de la coagulación en mujeres no gestantes y después de 6 a 8 semanas, de 12 a 13, de 22 a 24, de 34 a 36 y entre 2 a 3 días postparto. Fíjense cómo, en el caso del fibrinógeno,
en una mujer no gestante tiene una media de 3,2 gramos litro o 321 miligramos por ciento, y como ya al final del embarazo, en el tercer trimestre, este valor asciende a 6,1. Esto va de la mano con este estado de hipercoagulabilidad, es decir, el organismo prepara una reserva de fibrinógeno para prevenir el sangrado en la mujer. En base, uno pensaría de que si hay una disminución de ese fibrinógeno muy brusco, entonces eso puede tener una cierta implicancia clínica. Entonces, en base a esa premisa, un grupo de investigadores franceses, liderados por Charbit y colaboradores, hicieron un trabajo prospectivo en el año 2007, en el cual trabajaron sobre 123 pacientes con hemorragia posparto. Cuando a la paciente se le diagnosticaba la hemorragia posparto, se tomaba una muestra y se le medían diferentes parámetros de la hemostasia, y después se veía qué desenlace había tenido. Separaron a los grupos en lo que son grupos severos y no severos, considerando severo un desenlace como una histerectomía o fallecimiento. Y lo que vieron, en base a los resultados, es que fue el fibrinógeno, la proteína que logró tener una diferencia estadísticamente significativa en aquellas mujeres que tuvieron peores desenlaces. Dentro de sus conclusiones encontraron que si bien el tiempo de protrombina, el TTPA o el requento plaquetario tuvieron diferencias, no mostraron una igual capacidad predictiva como lo hizo el fibrinógeno. El fibrinógeno, vieron que las pacientes que evolucionaron a hemorragia posparto grave tenían fibrinógeno bajo desde el inicio y tomaron como valor de corte 2 gramos litro, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 79%. Este valor fue tomado por diferentes guías, tanto nacionales como internacionales, como un valor umbral crítico para la intervención. Esta es otra investigación de un grupo de Países Bajos. Trabajaron en más de 1.300 mujeres con hemorragia posparto y lo que vieron, separaron en grupos según la cantidad de pérdida sanguínea y a su vez cada uno de esos grupos según la mujer había tenido morbimortalidad o no. Y llegaron a la misma conclusión que el grupo de Charbit, que el fibrinógeno menor a 2 gramos litros era un indicador útil para identificar mujeres en riesgo, y también resaltaron la importancia de la detección temprana de esa caída del fibrinógeno, porque esa caída ocurre mucho antes en aquellas mujeres que van a tener peores desenlaces. Esta otra investigación de un grupo de Corea que se publicó en el 2024, también ellos midieron en mujeres con hemorragia posparto diferentes parámetros, incluso no solo parámetros hemostáticos, midieron el index shock y el lactato, y vieron que el que presentaba mejor área bajo la curva era el fibrinógeno. Es decir, valoraron esta capacidad discriminativa que tiene el fibrinógeno. Y también, en base a los análisis que realizaron, vieron que pacientes con más de 400 miligramos por ciento de fibrinógeno tenían un valor predictivo negativo del 100%, es decir, difícilmente fueran a tener un desenlace adverso. Y bueno, el valor de 200, como venimos diciendo, que sí es crítico. Entonces, el fibrinógeno menor de 2 gramos por litro es un nivel crítico, sería una alarma roja. Uno podría considerar un valor menor de 3 gramos una alerta amarilla, es decir, como que se debería estar más atento y seguir a esa paciente. Pero bueno, el fibrinógeno guía la toma de decisiones en tiempo real. ¿Cuál es el problema que tiene la medición del fibrinógeno y de las pruebas de rutina? La paciente se encuentra con sangrado, entonces se le pide al laboratorio la toma de muestra. El laboratorio toma la muestra,
va y tiene que centrifugar, porque para medir el fibrinógeno por método de Claus, que es el que se utiliza, se requiere plasma pobre en plaquetas. Entonces, una vez que centrifugo, hago el análisis, válido, y ahí el médico puede ver el resultado y tomar alguna decisión. Entonces, a veces ese tiempo de respuesta, ese fibrinógeno que uno le está informando, no logra reflejar quizás la situación real que tiene la paciente en el momento en el que el médico tiene que tomar una decisión o una terapéutica. Entonces, existen ciertas pruebas que se denominan pruebas viscoelásticas, en donde ese tiempo de respuesta se ve reducido. Las pruebas viscoelásticas, como la tromboelastometría TEC, que es acá abajo, o la tromboelastografía Rotem, son pruebas globales que miden la hemostasia de manera global y utilizan sangre entera. Entonces, ese tiempo de demora en la centrifugación uno no lo tendría. Y después, cuando a medida que se va realizando la prueba y se hace el análisis, se obtienen resultados a los 5 minutos de haber iniciado que son útiles para que el médico tome decisiones médicas. Entonces, ese tiempo se acorta y ahí el médico tomaría una decisión en base a la situación real de la paciente. Estas pruebas trabajan con un modelo de diagnóstico y terapia en el cual logran identificar la deficiencia específica para que el médico pueda tomar una decisión terapéutica dirigida al problema que tiene la paciente en ese momento. Estos son los gráficos. El funcionamiento es, tanto para Rotem o TEC, hay una copa en donde se coloca la muestra de sangre entera y los reactivos. En el caso de Rotem, lo que gira es el eje. En el caso de TEC, lo que gira es la copa. Y a medida que se va formando el coágulo, existe una resistencia que va siendo tomada por el aparato y se van realizando los gráficos. Bueno, yo me voy a basar en la explicación de los gráficos de Rotem, porque, bueno, en Córdoba no hay TEC, entonces, para explicar un poco lo que es Rotem. Cuando se comienza, la sangre está líquida, se ponen los reactivos y comienza el proceso de coagulación. Entonces, en un principio, la sangre está líquida, entonces ese es el tiempo de coagulación, el tiempo que tarda en formar la malla de fibrina. Luego, esa malla comienza a generar una resistencia y se empieza a abrir el gráfico, dando idea de la firmeza que va a tener ese coágulo. Dentro de los parámetros que se miden es la amplitud a los 5 o a los 10 minutos, que me habla de esto, de la firmeza que tiene ese coágulo. Y por eso yo les decía de que estas pruebas dan, en obstetricia se utiliza el A5, o sea, la amplitud a los 5 minutos, y por eso yo les decía que dan información más rápida que las pruebas de rutina. Y después esa firmeza se mantiene para ya al finalizar ver la acción del sistema fibrinolítico sobre esa malla, que tiende a degradarlo. En una situación normal, salvo que haya una situación de hiperfibrinólisis, los gráficos son así, es decir, esa acción del sistema fibrinolítico pasado los 60 minutos no se logra ver. Entonces, por eso le puse que es el gráfico más común que se observa. Entonces dijimos, a medida que se va generando el gráfico, uno va viendo cuál es la deficiencia, si es que la tiene, que tiene el paciente. Entonces, al inicio hay una demora en coagular, que eso estaría visto como una deficiencia de factores. Luego viene lo que es la parte intermedia, que es la amplitud, que esa amplitud y esa firmeza del coágulo viene dado por el aporte del fibrinógeno y de las plaquetas principalmente, y ya al final la acción del sistema fibrinolítico. Cuando el médico tiene que instaurar una terapéutica, vieron que les dije que era un modelo de diagnóstico y terapia, lo primero que debería controlar es la fibrinólisis, es decir, la forma de tratamiento es al revés. Fíjense que el diagnóstico se hace de acá para allá, pero
El tratamiento es al revés, es decir, lo primero que tengo que controlar es que el coágulo que se forma se mantenga y que no actúe el sistema fibrinolítico. Después centrarme en lo que es la firmeza del coágulo. Para el último, concentrarme en lo que es si hay una demora en el inicio de la coagulación. Acá tenemos estos gráficos. Este gráfico es de una mujer normal, una adulta sana. Acá tenemos una mujer en el parto sin complicaciones y acá una mujer con una coagulopatía durante un episodio de hemorragia postparto. Vamos a analizar los gráficos de arriba. Esta prueba EXTEM es una prueba global. Fíjense cómo la amplitud respecto a la mujer normal es mayor y esto va de la mano con ese estado de hipercoagulabilidad. En esta prueba de EXTEM, cuando uno analiza el A5, la amplitud, ahí participa el fibrinógeno y las plaquetas. Y como en una mujer que está con una coagulopatía hay un descenso en esa firmeza del coágulo. Y acá abajo tenemos esta otra prueba que es FIB-10, que es una prueba que se usa en conjunto con la prueba de arriba. Acá el reactivo tiene un inhibidor de las plaquetas. Entonces, cuando yo analizo la amplitud, comparo con el EXTEM y es solamente la participación del fibrinógeno, porque las plaquetas las inhibí. Entonces, en la firmeza del coágulo, acá se ve fibrinógeno y plaqueta, en el EXTEM y en el FIB-10 solamente la participación del fibrinógeno. Fíjense cómo en una mujer en el parto sana, veíamos esta amplitud es mayor, que se coincide con ese valor de 600 de media que se encontraba en el tercer trimestre, y cómo en una hemorragia posparto ese valor cae, teniendo una amplitud menor de 12 de este A5, que es como una alerta roja. Esa amplitud se correlacionaría con ese nivel de fibrinógeno menor de 2 gramos litro. Es decir, no son iguales, pero sí tienen el mismo, o sea, tienen la misma función a la hora de la toma de decisión médica. Bueno, acá está más o menos el algoritmo que propone Rotem. Como les decía, lo primero que hay que hacer es controlar la fibrinólisis, luego la firmeza y al último el tema de los factores. Esto ya lo va a hablar Ale en su charla. Cuando yo diagnostico hemorragia postparto, se ha visto que ya ahí se debería aplicar ácido tranexámico, sin necesidad de esperar el resultado de Rotem para aplicar la terapéutica, porque esa administración temprana disminuye la mortalidad. Hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar, ¿no?, el gráfico. El sistema de la coagulación son enzimas y toda enzima actúa a un pH, a una temperatura ideal. Entonces, debo considerar que lo ideal sería que la paciente tenga un pH mayor a 7,2, un ácido láctico menor a 2 milimol litro, un calcio iónico mayor a 1,2, una temperatura mayor a 35 y una hemoglobina mayor a 8 gramos por decilitro. Esta Rotem no indica la transfusión de glóbulos rojos, ¿no? Eso es algo importante de saber. Ahora, ¿qué pasa si la paciente está con una hemorragia, se le solicita Rotem, se le hace un Rotem y ese Rotem da normal? Bueno, esto me permite descartar una coagulopatía clínicamente relevante, es decir, que la coagulopatía sea la que está produciendo el sangrado. Hay ciertas variables que Rotem no pone de manifiesto, que tenemos que saberlas, como ser deficiencias plaquetarias, enfermedad de von Willebrand, y debo analizar que todo esto esté controlado. Algo importante a saber es que la coagulopatía no se observa en todas las mujeres que tienen hemorragia obstétrica. Entonces, por eso,
A veces si el gráfico da normal, ese sangrado se debe a otra causa que no es una coagulopatía. Dentro de lo que es la hemorragia posparto existe un subgrupo que difiere de esa coagulopatía dilucional que ocurre por la reposición del volumen y se debe a una liberación masiva de activador tisular del plasminógeno. Esto hace que se active la plasmina y la plasmina empieza a degradar sus sustratos, como ser el fibrinógeno, el factor 5, la fibrina. Entonces lo que se observa es una caída brusca del fibrinógeno, desciende muy rápidamente, que quizás clínicamente se ve como un sangrado desproporcionado a la pérdida que se estimaba tener. Esto en Rotem, vieron que al principio les dije que la parte de la fibrinólisis normalmente no se observa, pero cuando hay una activación del sistema fibrinolítico, los gráficos se ven de esta forma. Ven cómo se empieza a formar el coágulo, llega a su máxima firmeza y después actúa el sistema fibrinolítico degradándolo. Estas son las pruebas que utiliza Rotem. En este caso el APTEN tiene aprotinina que inhibe el sistema fibrinolítico. Entonces, cuando veo estos resultados, puedo decir que estoy frente a la presencia de una hiperfibrinólisis. Generalmente esto se trata de no ver mucho por la acción esta del ácido tranexámico, por eso es que apenas se lo diagnostica se lo debe poner. Entonces, resumiendo, las pruebas básicas siguen siendo el estándar porque las pruebas viscoelásticas no están disponibles en todos los laboratorios. Entonces, tengo que recordar que un nivel de fibrinógeno de 2 gramos litro es un marcador temprano de gravedad. En el caso de que tenga disponibilidad de pruebas viscoelásticas, saber que este valor de A5 en el FIB-10 también es una alarma roja. Y bueno, con estas pruebas es más fácil diagnosticar este fenotipo de hiperfibrinólisis dentro de la hemorragia posparto. Entonces, como conclusiones, la hemorragia posparto, en la hemorragia posparto, el laboratorio no es un espectador, es una herramienta decisiva. El laboratorio es un trabajo multidisciplinario, es decir, el médico debe poder reconocer ese sangrado anormal, pedir al laboratorio las pruebas y el laboratorio debe actuar de manera rápida porque el tiempo acá es mandatorio, y también contar con el equipo de hemoterapia que me pueda proveer todo lo que son los productos sanguíneos de manera tal que se logre mejorar la seguridad materna. Bueno, muchas gracias, José.